Si te creíste que la milonga era un lugar para bailar y nada más, te mintieron. Es mucho más que eso. Por eso en este video vamos a ver cuándo pertenecemos al tango. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy quiero que conversemos o que reflexionemos acerca de lo que significa ir a la milonga. Porque para muchos, la milonga puede ser un lugar en el que solo se va a bailar. Pero la verdad es que es mucho más que un espacio de baile. Es una comunidad, una especie de mundo subcultural, diría yo, que puede verse tanto como un refugio o como un lugar de expresión donde se crean lazos entrañables. Es cierto que mientras la música suena, nuestra mirada mayormente está puesta en ¿con quién vamos a bailar? Digo, siempre que la música nos guste, pero a veces, por algún motivo inexplicable o explicable, pasamos por alto esa tanda que nos gusta porque nos quedamos atrapados por una conversación de mesa o por una conversación con alguien que vino a saludarnos. Y lo que pasa es que, más allá del baile, desarrollamos relaciones, somos seres sociables. No digo que establecemos amistades profundas o fraternales, porque la amistad es algo más duradero, sino que establecemos relaciones de respeto, camaradería y confianza que nos lleva a confesarnos íntimamente con alguien que hasta cuyo apellido ignoramos. Si es por ignorar, ignoramos no solo el apellido. Lo cierto es que la milonga muchas veces nos ofrece un ambiente de tanto compañerismo, se convierte en un espacio de tanta confianza y aceptación que nos expresamos sin temor al juicio o al rechazo. De hecho, diría que es un lugar en el que nos sentimos seguros y cuidados y en el que sabemos que nuestra locura es compartida por otros locos como nosotros. Y esto ocurre porque es un espacio en el que, además de apasionarnos por el tango y el baile, nos permite ser nosotros mismos y en muchos casos sentir un apoyo o una mano amiga. No voy a negar que a veces la mano la recibimos como un cachetazo. Alguna vez recuerdo que cuando publicitaba mis libros pegando afiches en la milonga, más de uno pintarrajeaba mi cara o escribía consignas ofensivas. O mientras realizaba una exhibición, otros me criticaban por detrás porque no tenían el coraje de decirme las cosas de frente o cómo podría mejorar. Pero en el balance diría que la mayoría fue extremadamente generosa conmigo y que quienes se mostraron envidiosos o celosos, con el tiempo me pidieron disculpas y nos estrechamos en un abrazo. La verdad es que casi todos contribuyen al bienestar del grupo. No solo a través del baile, sino también a través del apoyo que cada uno le brinda al otro. Muchos bailarines de milonga, por ejemplo, hablan de la familia de tango, que es como una red social que se extiende más allá de los límites de la pista. Sin ir más lejos, compartimos más tiempo, más charlas y más contacto físico con la gente de la milonga que con la propia familia. Y hasta incluso una vez que formamos parte de la comunidad, en muchos casos nos reunimos para bailar en fiestas privadas, compartir un asado con baile y hasta vacacionar juntos. Pero, ¿cuándo somos del tango? ¿Cuándo formamos parte del tango? Yo diría en primer lugar que para llegar a eso, no sé si hace falta aprender a bailar. Vi a muchos que no sabían dar un paso y no lo saben dar hasta el día de hoy y sin embargo están en todas las reuniones. Así que diría que en primer lugar hay que tener constancia de ir a la milonga. Asistir a la milonga genera una familiaridad que permite a los bailarines conocerse entre sí a un nivel más profundo. A medida que vamos a la milonga, los nombres, las caras y los estilos de baile se vuelven familiares, a tal punto que a veces basta ver los pies de alguien para saber de quién se trata. Y eso, aunque parezca raro, va creando un sentido de pertenencia y de comunidad.
Porque después decimos, che hermano, te vi bailar con tal persona y qué lindo, cómo se conectaban. Y allí es cuando la milonga, seas local o vengas de otro país, empieza a convertirse en un hogar lejos del hogar. Empieza a convertirse en un lugar donde podés relajarte y entrar en la comunidad. Porque no importa la edad, tu forma física o tu color de piel, y ni siquiera importa si sos pelado o melenudo. Podés ser un veterano elegante que parece haber nacido con los zapatos de tango puestos o un novato nervioso que parece haber hecho un curso intensivo para aprender a pisar los dedos del pie de la persona con la que baila, que todos terminamos hermanándonos en el mismo barco. ¿Cómo será que durante más de 20 años vi envejecer a los bailarines amigos como ellos a mí? Y en las charlas seguimos recordándonos de aquellos primeros tiempos en que veíamos bailar de manera distinta de cómo vemos bailar hoy. Y este es el segundo tema, y es que nuestra socialización empieza a funcionar gracias a la memoria. Si no recordamos lo que nos dijeron, si no reconocemos a la gente que nos saluda y damos vuelta a la cara, lo más probable es que nos quedemos afuera de la comunidad. Si prestáramos atención, veríamos justamente cuánta atención nos prestan quienes escuchan nuestras historias. Y no es que seamos especiales, nos pasan las mismas cosas que a los demás, pero cada uno las cuenta de modo distinto. Así como todos bailamos el mismo tango con los mismos pasos, pero lo bailamos distinto. También agregaría a la lista que se forma parte del tango con más facilidad cuando se aprende y se tiene humor. Todavía alguno recordará a aquel que acostumbraba a hacer pasos extravagantes y sin ningún tipo de ensayo se fue directo al piso con todo éxito y se terminó riendo de su propia estupidez. Un bailarín profesional que, por algún motivo, se enredó y cayó, pero que luego le permitió comentar sobre su caída y recibir comentarios sobre la caída que lo hicieron más popular entre los demás. ¿No será que ya era popular porque era profesional? Y en relación con esto último, también podría hablar de la importancia de la reputación en el baile. Quiero decir, si sos una persona que no huele bien, estás descartado. Si sos una persona que acostumbra a ir para ganarse la minita, como solemos decir a quien va a buscar un amor ocasional, lo más probable es que estés descartado. Si vas a pelearte con la gente que está en la pista, a insultar, a pegar patadas o tener una conducta inapropiada, sí, estás descartado. La comunidad de tango por naturaleza es sana, es generosa y solidaria. Al menos hablo por los lugares que frecuenté y frecuento, pero me animaría a decir que es así en todas las milongas, sea donde asiste gente mayor como gente más joven, donde vayan los más experimentados o los más novatos. El ambiente ya de por sí te hace sentir feliz. Imagínate que quizás no haya un espacio tan amplio que acepte la diversidad y la individualidad. El gerente de una empresa podría estar bailando con el encargado de un edificio. Una terapeuta madura y obesa podría compartir un tango con un muchacho desocupado y angosto. Y un pedigüeño podría bailar con una mujer adinerada. Creo que me excedí, ¿no? Y el tema es que dentro de la milonga, los títulos y las ocupaciones diarias no tienen importancia. Lo que realmente importa es la pasión por el tango que todos compartimos, a tal punto que el tango te transforma no solo en tu apariencia, sino en tus relaciones. De a poco vas viendo cómo tu libreta de contactos pasó de tener a tus viejos amigos a llenarse con los nombres de gente que asiste a la milonga. Si te ocurrió algo de esto, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, la milonga es un hogar, un santuario o un universo en sí mismo. Y una vez que te adentras en su magia y camaradería,
Es difícil imaginarse la vida sin ella. Es, como solemos decir, un viaje de ida, porque ya no querés dejar de ver a toda esa gente que por algún motivo te conmovió. Ellos te hacen ver que los errores no son fracasos, sino oportunidades para aprender y crecer. Ellos te enseñan a ser más educado, más compañero, más servicial y más gentil, además de enseñarte a ser mejor bailarín. Allí experimentás la alegría, la tristeza, tanto como la frustración amorosa y el aliento para retomar los ánimos. Porque lo que te hace formar parte de la comunidad y tener un sentido de pertenencia es el tiempo que asistís a la milonga, que significa compartir con los demás, el tiempo que le dedicas a comprender a cada uno mientras te comprendés a vos mismo. Es el estar año tras año frecuentando el ambiente como una persona buena y honesta. Y ahí sí, una vez que sos parte, empieza a dibujarse el camino de tu plenitud. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.